Quiero una vez más agradecer al Señor por la oportunidad de permitirnos a Roger y a mí estar aquí durante estos días con ustedes. De verdad nos sentimos muy agradecidos de su hospitalidad y sus atenciones. La mayor parte de ustedes pueden ser mis hijos y yo los veo así. Me llevo un grato recuerdo de todos ustedes y espero que el Señor nos permita volver a vernos. Ha sido una bonita experiencia ver cómo ustedes están acordándose del Señor en los días de su juventud. Que el Señor le permita a todos ustedes terminar bien la carrera. Y simplemente le voy a pedir algo. Cuando conversen con Dios, háblenle de nosotros. El Señor les bendiga ricamente. Yo quisiera terminar dándole 3 consejos que espero que los recuerden durante toda su vida. 3 consejos no que salen de mi sabiduría humana, porque entonces no serían muy útiles, sino 3 consejos a partir del ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y esos 3 consejos, Cristo nos lo modeló y por tanto nosotros tenemos que imitarlo. Esa es una de las distinciones más admirables de nuestro Señor Jesucristo, y es que Él habla con autoridad, porque Cristo lo que nos enseña, Él lo vivió. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no deja de compadecerse por todas nuestras situaciones, nuestras vivencias, sino uno que fue tentado en todo, pero que nunca pecó. Por eso yo quiero llevarles al momento donde nuestro Señor Jesucristo es tentado por el enemigo. Satanás se le acerca a nuestro Señor con el propósito no solamente de tentarle, porque Él lo tentó, sino de hacerle caer. De igual manera, Satanás lo hace con nosotros siempre. Por eso les invito a que vayamos a Mateo capítulo 4 y podamos leer los versículos del 1 al 10. O mejor dicho, hasta el 11. Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús, o cuando Jesús es tentado. Mateo capítulo 4, del 1 al 11. Y dice la Escritura de la siguiente manera: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos.
y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí ángeles vinieron y le servían. Señor, añada bendición a su palabra. Este pasaje nosotros lo conocemos muy bien, está al principio del libro de Mateo, está justamente después del bautismo de Jesús, una experiencia extraordinaria. Nuestro Señor Jesucristo es bautizado y hay una manifestación de la Santísima Trinidad. Y Jesús es bautizado y después de bautizado inicia formalmente su ministerio. Está aquí en el desierto orando, preparándose para la jornada que le espera en esos próximos aproximadamente 3 años de ministerio. Entonces Jesús está orando y ayunando, y aquí nos dice el pasaje por 40 días y 40 noches. Registramos en la Biblia solamente 3 personas que han podido hacer eso. Lo hizo Moisés, lo hizo Elías y nuestro Señor Jesucristo. Moisés, que representa la ley, Elías, que representa a los profetas, y Jesús, que representa el nuevo pacto. He oído muchísimos testimonios de personas que dicen que han ayunado más que Jesús. Yo lo dudo. Solamente en la Biblia encontramos esos 3 ejemplos, como representando una totalidad, la ley, los profetas y el Nuevo Testamento. Jesús está allí, como es natural. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. La doctrina de la encarnación lo que nos enseña es que Dios se hace hombre. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de bondad. Lo que quiere decir que Cristo es, como dice un autor, es Dios en sandalias, es Dios caminando por las polvorientas calles de Jerusalén. Y como es normal, vemos que Cristo es 100% hombre. Tiene hambre, le dio sed, se cansó en el camino, llora. Y naturalmente aquí vemos un episodio de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, pero sin renunciar a su divinidad como Dios. Y aquí entonces aparece el tentador. El tentador es Satanás. En Zacarías capítulo 3 se le llama el acusador, la serpiente antigua, padre de mentira. Todos estos nombres son términos sinónimos para referirse a Satanás, el diablo, el enemigo de las almas. Y aquí aparece con el propósito de tentar a nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que tenemos que definir, ¿cómo fue la tentación? El texto nos dice que Jesús tuvo hambre, naturalmente, pero nos dice también en el versículo 3 que acercándose el tentador. Y nos preguntamos cómo se le acercó el tentador. ¿Cómo es Satanás? Normalmente, en la mente popular, se representa a Satanás de una manera muy pintoresca y grotesca. En las películas de terror, en las películas de ficción, como por ejemplo The Lord of the Rings, se representan las figuras oscuras y grotescas y enemigas del bien como figuras horripilantes. Y normalmente Satanás es asociado a ese tipo de representaciones que son producto de la imaginación popular. En una ocasión leí una noticia donde en un pueblo se apareció Satanás y había testigos oculares que lo habían visto, y las personas decían cómo era. Los periodistas le preguntaban, ¿y cómo es el diablo? Y la gente decía, bueno, es una figura fea, que tiene cuernos, que tiene una cola
y anda con un tridente. Y lo que menos me gusta, decían que era negro. Entonces, de esa manera, pues siempre se representa a Satanás, producto de la imaginación de las personas. Y entonces, me pregunto, aquí dice, y acercándose el tentador, ¿se le apareció físicamente Satanás? Si se le apareció físicamente, ¿cómo es Satanás? Yo no creo que Satanás se haya aparecido físicamente. Creo que la tentación es real. Creo que Jesucristo estuvo batallando y resistiendo a los dardos del enemigo, pero creo que el escenario, el campo de batalla fue en la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y tengo algunas evidencias dentro del mismo texto para asegurar eso. Lo primero es que el diablo es un espíritu. El diablo no tiene forma. Y cuando adopta una forma, dice que es como un ángel de luz, lo cual es también un espíritu. En otras palabras, Satanás, cuando dice la Escritura que viene como ángel de luz, es que nos tienta con cosas que son atractivas para nosotros. No tanto en la forma literal de un ángel, de algo encantador, físicamente hablando, tangible, sino de algo que nos seduce y que nos parece bueno a nuestra carne. Aquí no podemos pensar que Satanás se apareció físicamente porque Satanás es un espíritu. Algunos dirán, bueno, pudo haberse aparecido como una serpiente, pero no nos dice el texto que apareció como una serpiente. Más bien creo que el campo de batalla fue la mente de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí mismo en este capítulo 4, lo cual nos da una idea de que esta tentación se llevó a cabo más en la mente de nuestro Señor que en algo físico y tangible, por lo que nos dice el versículo 8. El versículo 8 de este capítulo 4 dice, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Yo pregunto, ¿qué monte es tan alto que se pueden ver todos los reinos del mundo? ¿Cuál es el monte más alto que nosotros conocemos? El monte Everest. Entonces el diablo literalmente llevó a Jesús al monte Everest y allí le dijo, mira, este es el imperio romano, este es el reino de Etiopía, este es el antiguo Egipto y lo que queda de él. Este es Grecia con su academia y su gloria filosófica. Creo más bien que todo esto se dio en la mente de Cristo. Recuerden, no estoy diciendo que la tentación no fue real, la tentación fue real, fue cruda, encarnizada, severa, intensa, pero en la mente de nuestro Señor Jesucristo. Eso no le quita absolutamente ninguna validez o intensidad. De hecho, nuestras vidas confirman que el campo de batalla más sangriento es la mente humana. Cuando nosotros nos vamos a Romanos capítulo 12, en los versículos 1 y 2 nos hace una doble exhortación a dedicar nuestros cuerpos al Señor, versículo 1, y a dedicar nuestra mente al Señor. Y ese versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente. Tanto es así que se nos exhorta a que nosotros debemos siempre recordar que tenemos la mente de Cristo. Y cuando la palabra de Dios habla de que nosotros hemos sido regenerados, es que nosotros hemos cambiado de mentalidad, hemos cambiado de manera de pensar. Por lo tanto, esta tentación se da en ese campo donde se dan las batallas más sangrientas y más crueles, que es nuestra mente. Habiendo dicho esto, podemos entonces ver esos tres consejos que nosotros podemos ver en el modelo de resistir la tentación de nuestro Señor Jesucristo.
La primera tentación la podemos ubicar en el versículo 3. Y dice la Escritura en Mateo capítulo 4, versículo 3, y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Note, Jesús tiene 40 días sin comer nada. Y dice el texto que tenía hambre. El diablo deduce por su antigüedad que una persona que tenga tantos días sin comer es necesario que tenga hambre. Y como humano ya Jesús estaba sintiendo hambre. El diablo le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Usted dirá, bueno, Jesús no convirtió la piedra en pan porque no tenía por qué obedecer a Satanás, ni tiene por qué demostrarle nada a Satanás, lo cual es cierto. Jesús no convirtió las piedras en pan por esas razones, pero creo que hay otras razones mucho más fuertes que esas. De hecho, convertir las piedras en pan y hacer un milagro no era el problema. Nosotros vemos que por lo menos en 2 ocasiones nuestro Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces. El asunto no era convertir la piedra en pan y él comer. Pero la razón de que no lo hizo para no complacer a Satanás o no tener que hacerle el juego a Satanás, aunque es cierta, no es la razón más poderosa. La razón más poderosa por la cual Jesús no convirtió la piedra en pan, deduzco, es porque Jesús nos está modelando cómo nosotros resistimos a Satanás y cómo nosotros debemos llevar nuestros ministerios. Ustedes están preparándose en el seminario, están estudiando porque piensan de alguna manera u otra dedicar su vida al Señor de manera ministerial. Aquí hay misioneros, misioneras, maestros, pastores. Aquí hay personas que van a dedicar su vida a servir al Señor, probablemente tiempo completo o bivocacionalmente, o dejando sus países para ir a otros países a plantar iglesias, a hacer misiones, a traducir Biblias a otras lenguas. Pero el ejemplo que el Señor nos da en esas posiciones de liderazgo que ustedes se están entrenando para tener, un ejemplo vital es cómo Jesús reacciona. Y el gran ejemplo, como yo lo veo en este texto, es que a pesar del poder que tenía nuestro Señor, nunca usó el poder para su beneficio personal. Jesús tiene el poder para convertir las piedras en pan, sin embargo, no lo hace. Nunca, en ningún momento de su vida, en ningún tramo de su ministerio, en ninguna ocasión, nosotros vemos al Señor Jesucristo usando el poder que Él tiene y que tenía derecho a usar para su beneficio personal. Sanó enfermos, liberó a endemoniados, multiplicó panes y peces, liberó a personas de espíritus que le atormentaban, trajo paz y sosiego a todos aquellos que le escuchaban. Pero Jesús nunca usó el poder que él tenía para beneficiarse a él mismo o a los que estaban cercanos a él. Un ejemplo de esto es que cuando Jesús tiene que multiplicar los panes y los peces, por lo menos en 2 ocasiones, en una ocasión para alimentar a 5,000 personas sin contar las mujeres y los niños, y en la otra ocasión para alimentar a 4,000 personas, lo hizo para alimentarlos a ellos, pero no motivado por sus necesidades o sus caprichos. Juan capítulo 4 nos dice a partir del versículo 3 que Jesús salió de Judea rumbo a Galilea y que le era necesario pasar por Samaria, porque allí tenía una cita con la mujer samaritana. Y dice la Escritura que allí se juntó Jesús como a la hora sexta, es decir, como a las 12 del mediodía, a esperar a aquella mujer para tener un encuentro con ella. Estaba Jesús y ella sentados hablando en un lugar público, y dice la Escritura que los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. Jesús pudo haberle dicho a ellos: muchachos, ¿qué ustedes quieren hoy? Y le prepara un buffet.
Hoy tenemos pescado con pan, tenemos otro día tenemos tacos al pastor. Yo estaba dando una conferencia en Guadalajara hace unos meses y después que terminé la conferencia oí que alguien dijo, por favor, denle tacos al pastor, refiriéndose a mí. Jesús nunca usó el poder para su beneficio personal. Lo usó para beneficiar a otros. Una de las lecciones que nosotros tenemos que entender es que todo aquel que está en una posición de liderazgo, de alguna manera u otra, tiene influencia y poder sobre los demás. Pero esa influencia y poder para los demás o sobre los demás no es para enseñorearse, no es para avasallarlo, no es para esclavizarlo, no es para sacarle beneficios a ellos, es para ser el líder, modelo y siervo que nos modela Cristo. Cristo contrasta mucho de lo que nosotros vemos hoy en día como ciertos líderes se manejan. Tienen escuderos, tienen personas que les sirven. Hay ejemplos de personas que yo he visto por televisión que ni siquiera tocan la Biblia, que viene alguien, le abra la Biblia, le pasa el pasaje, le busca el texto y ellos ni siquiera lo tocan. Servidores se han enseñoreado sobre las almas. Mientras más elevada es la posición, mayor responsabilidad y delicadeza tenemos que tener con aquellos que nos siguen. W.A. Tozer decía que la integridad es como el oxígeno, que mientras más elevada está la posición, más escasea. Que eso no nos describa a ustedes ni a ninguno de nosotros. Que podamos seguir el ejemplo de Jesús, que cuando Jesús habló de servicio, tomó una toalla y un recipiente y le lavó los pies a los discípulos. El apóstol Pablo dice, téngannos a nosotros como servidores y administradores de los misterios del Señor. El que quiera ser el mayor en el reino de los cielos tiene que ser el menor aquí en la tierra. La palabra de Dios nos exhorta en Romanos capítulo 12, versículo 3. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura. El ejemplo que nos da el Señor es que vivió para servir a los demás, como nos dice el apóstol Pablo a través de la epístola a los Filipenses, que no escatimó nada, sino que se humilló hacia los tumos y tomó forma de siervo, de esclavo, por amor a ti y a mí. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a contradecir ese ejemplo de Cristo y a querernos beneficiar de las posiciones que el Señor nos da? La palabra del Señor nos modela por medio de Cristo que aquel que está en una posición de influencia es para servir a los demás, no para aprovecharse, no para sacar beneficio, no para escalar y procurar posiciones. La iglesia, el ministerio, no es el escenario donde nosotros vamos a ir escalando, aspirando a ser cada vez más grandes. Más bien el ministerio debería de verse como una escalera hacia abajo. Una escalera donde cada vez más damos pasos para encorvarnos más, para humillarnos más, para que entonces en el cielo nosotros seamos reconocidos como grandes. Jesús rehúsa a usar el poder para su beneficio personal. Nos duele eso, porque queremos beneficiarnos. Está íntimamente ligado al orgullo. Queremos que se reconozca lo que nosotros hacemos. Cuando no nos reconocen nos sentimos mal. Nuestro ego grita, aúlla cuando hacemos algo que nosotros entendemos que debieron reconocernos y no nos lo reconocen. Pero el diablo no paró. El diablo sigue tentando a nuestro Señor Jesucristo. Y leemos que dice el versículo 5, que entonces le llevó el diablo a la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? A Jerusalén. Y le puso sobre el pináculo del templo, la parte plana del templo más alta. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Porque escrito está,
A sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Lo llevó al pináculo del templo. Vamos a recrear la escena. El tiempo ha avanzado y quiero también yo avanzar. Vamos a ver esa escena. El diablo lleva a Jesús. Está Jesús en el pináculo del templo. Es la hora de la oración. Las personas comienzan a llegar al templo, pero cuando van caminando rumbo al templo, alguien dice, como que yo veo algo allá arriba. Y otro dice, sí, parece que como que hay alguien. Y solamente una persona en una esquina de cualquier calle tiene que comenzar a mirar hacia arriba para que al rato haya un montón de gente mirando hacia arriba. Así somos los seres humanos. Y allí están las personas que en vez de entrar al templo, se dedican a tratar de dilucidar quién es que está allá arriba. Y de repente las autoridades del oficialismo religioso judío ven que no hay nadie. Y entonces salen y comienzan a ver qué es lo que está pasando y comienza la persona a golparse allí y ya hay una multitud llamando la atención de las autoridades romanas y ya hay en pocos minutos miles y miles de personas. La figura que se ve allí, solamente la silueta y que sus vestimentas son agitadas por el viento, comienza a caminar de aquí a allá, de izquierda a derecha, amagando como que se va a tirar y la multitud ovaciona y aquello está totalmente fuera de control. La multitud comienza a gritar y aquello se vuelve un espectáculo. Cuando ya la figura que está ya en lo más alto del templo ve que ha logrado captar la atención de todo el mundo, de repente viene y se tira al vacío. Las mujeres gritan, le tapan los ojos a los niños, los hombres brincan de excitación, las autoridades romanas se ponen en guardia y aquella figura viene hacia el pavimento a toda velocidad. De repente cuando va a caer la multitud se va abriendo paso, una legión de ángeles se abre espacio en el cielo y comienzan trompetas a sonar, redoblantes también hacen ruido y de repente todo un gran concierto de ángeles sostienen al Señor que levitando lentamente cae en la tierra. ¿La vieron la escena? Y Jesús dice con voz de trueno, con voz de arcángel y trompeta de Dios, yo soy el Mesías. Y todo el mundo se inclina y le adora. Lo primero que yo estudié fue publicidad. Y eso hubiera sido una tremenda estrategia de lanzamiento de la candidatura de nuestro Señor Jesucristo como Mesías, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los productos, tanto de bienes y servicios, tienen un lanzamiento y se hace todo. Ustedes no ven cuando lancen un nuevo modelo de los productos Apple, se hace un lanzamiento. Los días de Steve Jobs la gente amanecía esperando el nuevo iPhone. Eso hubiese sido una buena estrategia de lanzamiento. Pero ¿sabes qué? No tan buena. Porque ¿cuántas personas iban a ver ahí? Miles de personas, pero no todos iban a ver al Mesías. ¿Y cómo Cristo iba a conquistar a los demás? Tenía que volver a subir. Y tenía que volver a tirarse. Y los ángeles tenían que aparecer. Y tocar las mismas notas. Pero ahí no iban a estar todos. Eso es en Jerusalén. ¿Cómo iba a reclutar a los de Galilea? Bueno, buscar un sitio alto allí en Galilea y volver y hacer lo mismo. El ejemplo que el Señor nos da aquí es que el Señor siempre evitó el sensacionalismo. Jesús aparece con Elías y Moisés a ambos lados y le dice a ellos, shh, no digan nada a nadie. Pedro dice
dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Le dice, shh, no diga nada a nadie. Resucita a la hija de la viuda de Naín y le dice a ellos, shh, no diga nada a nadie. Siempre evitó el sensacionalismo, el que la gente quisiera seguirle por lo que él hace y no por lo que él es. El querer captar seguidores por la espectacularidad de su obra y no por las demandas de su mensaje. Que las personas quisieran seguirle por los panes y los peces y no por estar dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y seguirle. Una vez no puedo evitar ver el contraste que hay entre el ministerio de Cristo y los ministerios de hoy en día. Sensacionalismo centrado en el encanto y el culto a la personalidad, donde la gente está siguiendo a una persona, donde se adora a Dios, pero no se predica su palabra. Sensacionalismo, derroche de recursos, demostración de poder, promoción del éxito según el hombre. Cristo tuvo un ministerio muy modesto. Sus seguidores eran gente sencillas. Tenemos que verlo sin atractivo para que podamos desearlo. Su concepto de grandeza, cuando las personas tienen sus propios conceptos y delirios de grandeza, es sumamente contrario a esto. Jesús siempre evitó el sensacionalismo. Si ustedes ven, el no usar para su beneficio personal el poder y evitar el sensacionalismo, ambos están ligados a la humildad de Jesucristo. Pero el diablo no paró. Y un tercer consejo lo vemos a partir de la reacción de Cristo, cuando en el versículo 8, Satanás le llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Ese es el delirio y la obsesión de Satanás. Ser adorado. Esa es su más grande aflicción. El hecho de que el único que tiene toda la gloria, toda la honra y el honor por los siglos de los siglos, desde una eternidad pasada hasta una eternidad futura, es Dios. Satanás sufre eso, se retuerce eso, es su gran anhelo y delirio y obsesión. Algo que Satanás siempre ha buscado y nos induce a nosotros a vivir para nuestra propia gloria, pero es algo que el Señor se niega y se negará siempre a darnos. La palabra de Dios nos habla de esta obsesión de Satanás en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Y dice de la siguiente manera, como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora. Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas levantaré mi trono
y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Esto es lo que podemos llamar los delirios de Lucifer. Note, subiré, yo me levantaré mi trono, me sentaré, subiré y me haré semejante al Altísimo, porque anhela la adoración, toda la gloria, toda la honra de nuestro Señor, Él la anhela. Y ahora le está diciendo a Jesús, creyendo que porque Jesús es 100% humano, Él va a ceder a esa tentación. En otras palabras, Satanás desconoce que está enfrentándose a Dios, porque le está ofreciendo a Dios, el dueño del mundo, el mundo que Dios creó. Le está ofreciendo al rey, al dueño del universo, te voy a dar tu universo, será tuyo. Pero ese universo, Satanás no tiene por qué ofrecerlo, porque el dueño del universo, él lo tenía frente a él. Te daré los reinos y la gloria de ellos. Cómo nos gustan las glorias del mundo. Hacemos las cosas y queremos que nos las reconozcan. Nos duele cuando nuestro ego no es estimulado. Nos duele. A mí me duele. Y tengo que batallar con eso. Tengo que batallar que yo debo vivir para la gloria y la honra del Señor. Sí, tengo que reconocer lo que otros hacen, pero yo no debo esperar que me reconozcan lo que yo hago. Yo soy un orgulloso en tratamiento. Tengo que tener mi orgullo en cuidados intensivos, monitoreados las 24 horas. Y si me salgo de esa unidad de cuidado intensivo, ahí está el desastre. Y muchas veces me desespero y me quito todo. Y ahí viene el Señor por su gracia y me cubre y me dice, devuélvete. Porque la naturaleza humana es vivir para su propia gloria, no para la gloria de Cristo. Todo lo que nosotros hacemos debe ser para la gloria del Señor. John Piper dice, alégrense las naciones, que en el Antiguo Testamento encontramos más de 50 referencias directas que nos dice que todo lo que Dios hace es para su gloria. Y te saqué de tierra de Egipto para mi gloria, dice el Señor. Y te sostuve en el desierto para mi gloria. Y te alimité del alimento que tú no conocías para mi gloria. Y te introduje a la tierra prometida para mi gloria. Todo lo que Dios hace para su gloria. En Efesios capítulo 1, versículo 6, versículo 12 y versículo 14 nos dice que hemos sido creados para la alabanza de la gloria del Señor. Tanto a los corintios como a los colosenses, el apóstol Pablo le dice que todo lo que hagamos, sea de comida o de bebida, debemos hacerlo para la gloria de Cristo. Vivir para la gloria de Cristo es vivir bajo su señorío, reconociendo su grandeza, su majestad, su honor y su honra. Es vivir bajo su gobierno, donde todo lo que hacemos nosotros solo endosamos a Él. Y si hay algún elogio en algo que nosotros hemos hecho, tenemos que llevarlo y tirarlo a los pies de la cruz para que su sangre santa lo empape, porque ahí es donde debe de estar. Te daré todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Qué ignorante Satanás. Podemos confirmar su ignorancia cuando Cristo dijo, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 3 consejos a partir del modelo que Jesús nos da, de su ejemplo. Nunca usemos el poder para nuestro beneficio personal. Siempre evitemos el sensacionalismo. Y 3, siempre vivamos para su gloria. Si ustedes, de todo lo que hemos dicho durante estos días, en estas 7 sesiones,
pueden recordar solamente estas 3 cosas, entonces mi visita no fue en vano. Nunca usen el poder para su beneficio personal. Siempre eviten el sensacionalismo y siempre vivan para la gloria del Señor. Padre Santo, gracias te damos por tu amor y por tus bondades.